Hola mis queridos amigos, qué bueno que están con nosotros, qué bueno estar con ustedes para un nuevo repaso, una nueva lección de escuela sabática, la tercera de este trimestre que titula Los tres mensajes cósmicos. Estoy una vez más con ustedes, su amigo, su hermano Carlos Rivero, y hoy me acompaña otro invitado de nuestra especialidad del instructor bíblico, otro extranjero, Luis Amador. Un placer estar acá con ustedes. Bien, Luis nos acompaña, él es de la República Dominicana, así que aprovechamos para enviar un gran saludo a todos nuestros hermanos desde Quisqueya, allá a todos nuestros queridos hermanos en Quisqueya la Bella, ¿cierto? Así es. Saludos y también aprovecho la oportunidad para saludar a mis amigos de GYC. Muy bien, Saludos. excelente. Bien, junto con Luis estaremos dirigiendo la lección de esta semana, el estudio, los comentarios, el repaso de la lección de esta semana, que titula El Evangelio Eterno. Muy bien, así que sin más que aportar a esta introducción, sencillamente decimos, empezamos. Muy bien. Qué bueno, Luis, que ya estamos aquí justos para iniciar con esta lección, con este repaso. Debo decir nuevamente, doy gracias a Dios que estás aquí con nosotros. Sabes, la semana pasada estuvo con nosotros Sofía, es una delegación internacional, ¿verdad? Sofía viene de Canadá, tú vienes de República Dominicana y además, pues esto lo compartimos con muchas personas que nos escuchan de diversas partes, diversos países del mundo y distintos continentes. Bueno, vamos a iniciar nuestro repaso, pero ¿sabes? Quiero primero hacer algo que siempre debemos hacerlo antes de abrir la escritura para iniciar un estudio. ¿Sabes qué es, cierto? Sí, orar. Perfecto. Vamos a orar porque la Biblia no se abre sin oración. Inclinemos el rostro. Bueno. Querido Padre Celestial, te quiero pedir que por favor nos dirijas en este momento. Estoy aquí con Luis, tu hijo, y quiero pedir que nos tomes para que al abrir tu palabra seas tú hablando a nuestros corazones, impresionando nuestros corazones de la manera más hermosa como solo tú lo puedes hacer. Y mucho más, necesito del cumplimiento de tu promesa, porque vamos a estudiar un tema tan solemne como es el mensaje de los tres ángeles, particularmente el tema del Evangelio eterno. Acompáñanos, pues, siendo fiel a tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Sabes? La semana pasada estuvimos hablando de la lección que titulaba Un momento del destino. Estuvimos aquí junto con Sofía y les comentamos que podíamos atender diferentes preguntas, ¿sí?, e inquietudes que surgían de las personas que también hacen este estudio con nosotros. Y tengo tres preguntas que hemos recibido a lo largo de estos días y que queremos dar respuesta porque eso está pendiente de la semana anterior. Y te las voy a compartir. Por ejemplo, la primera de ellas nos escribe Natalia Daniela Tolosa. Dice lo siguiente: la contemplación es una gran clave. La semana pasada hablamos también de eso, la importancia de la contemplación. Al momento de ponerla en acción, en el diario vivir, se suele olvidar. Colocar nuestros pensamientos en Cristo y más en sus últimos momentos de sufrimiento. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo enseñas a contemplar a las personas, en especial a los niños? Es una muy buena pregunta. Y bueno, para ti muy pertinente, tú perteneces a la especialidad del instructor bíblico, pero también has estado trabajando en el tema de la enseñanza, de la pedagogía. ¿Sí? ¿Qué te parece si resolvemos esto juntos? ¿Cómo enseñamos a las personas a contemplar? Porque decimos, la contemplación es clave, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ok? Y bueno, para poner una base sólida, voy a compartir una de las declaraciones que teníamos justo en la lección de la semana pasada para responder esta pregunta, que está en Conflicto de los Siglos, página 611. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa.
se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la que su ideal de pureza, bondad o verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado, más bien se hundirá en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librado a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. Bien. Ella cita aquí algo que es profundamente bíblico, porque segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahí radica ese principio bíblico de que somos transformados a través de lo que contemplamos. Esta pregunta entonces va direccionada a esto. ¿Tú qué puedes aportarnos al respecto? ¿Qué nos dices acerca de la transformación mediante la contemplación? Bueno, la cita del conflicto de los siglos nos es clara. Si nosotros somos transformados por lo que nosotros pues deseamos, amamos, no podemos ser transformados por aquello que no deseamos. Tuve el placer de ser el profesor y pues claramente la teoría es buena, pero la teoría no te ayuda al carácter. Usted le puede decir a los niños, haz esto, a lo otro, pero es más fuerte, más esencial que lo que digamos también nosotros lo hagamos, porque a través de nosotros hacerlo, pues la persona pues se sentirá más motivado también a efectuarlo. Básicamente, entiendo tu idea y estoy totalmente de acuerdo. Ahora doy mi perspectiva, no solo como educador, sino también como padre, en este caso. Nosotros somos la referencia más cercana que tienen los niños en cuanto a Dios. Somos la referencia más cercana que tienen los niños en cuanto a Dios. Si los niños ven en nosotros una distorsión, no alcanzan a dimensionar a Dios. Y eso tiene sus repercusiones, porque una mala imagen que nosotros damos es una mala imagen que ellos van a quedarse por mucho tiempo acerca de Dios. Pero una imagen congruente, consecuente, es algo que a ellos le facilitará el camino de muchas formas. Es decir, si el niño ve en mamá y en papá la revelación de Jesús y su gracia, si ve las palabras de Jesús, los actos de Jesús, el amor de Jesús, él está contemplando a Jesús. Así es. A través de sus padres, a través de su maestro, a través de su madre. ¿Y por qué hablo también del maestro? Porque en el marco educativo es fundamental quién es el maestro. Porque transmitir información cualquiera lo hace, pero el maestro trasciende, puede trascender en un corazón. Por eso es que es tan importante velar que nuestros hijos no sean expuestos a maestros que no tienen el temor de Dios en sus corazones, no temen a Dios, no honran a Dios y fomentan otros tipos de cosas en sus vidas. Entonces, esto es clave. Esto es parte de lo que le podríamos decir a Natalia, ¿cierto? La clave pasa por nosotros. Que nosotros le permitamos a Dios transformarnos mediante la contemplación de su vida. Y ella bien lo plantea en su pregunta. La vida de Jesús, sus palabras, sus acciones. Tú y yo venimos de una clase, ¿cierto? Te compartí la clase de vida y enseñanza de Jesús de los Evangelios. Muy enriquecedora. Ver a Jesús en tantas facetas de la vida, en el día a día, realmente te reprende, pero te motiva, te constriñe. Yo creo que ningún cristiano debería dejar nunca, independientemente del tema que esté estudiando, de repasar la vida de Jesús. Por eso la inspiración dice que sería bueno por lo menos dedicar 1 hora de nuestro día al estudiar la vida de Jesús y especialmente ¿qué escenas? Las últimas escenas. Las últimas escenas. Muchas gracias. Bien, tenemos además otra pregunta. A ver, por aquí nuestra hermana Rosa nos dice lo siguiente. Hermanito Carlos, he oído y orado por esta lección en estos días. Muchas gracias. Dice, una pregunta. Tengo 2 años de casada y mi esposo en estos días me dijo que no quería nada con la iglesia, que él no le nacía, pero que le gusta que ore por él y no se le ve amor por mi Jesús. ¿Qué hago? ¿Sigo orando por él?
¿Qué le dirías tú a nuestra amiga Rosa? Bueno, yo también tuve la experiencia con un amigo en que pues también quiso apartarse de la iglesia. Y pues la oración es eficaz. Y literalmente duramos un año orando por aquel amigo, su esposa, que es amiga mía. Y pensamos que todo estaba perdido porque un año es mucho tiempo. Pero el Señor respondió y su esposo pudo volver. También vinculado con eso es que a pesar de que él tenga esas ideas de no volver, no disminuir pues nuestro afecto a aquella persona que pues se está alejando de Dios, sino seguir avanzando y pues con nuestra forma de actuar pues también ayudaremos a que esa persona pues también tenga el deseo de seguir a Jesús. Amén. Otra vez. Mira, te quiero poner el ejemplo de Jesús en primera instancia, el mejor ejemplo. El Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 5 dice que ni aún sus hermanos creían en él. O sea, ni aún los hermanos de Jesús, los hijos de José, ya me refiero a Judas, me refiero a Santiago, me refiero a Simón, ¿okay? Sus hermanos, los que menciona la Biblia, no creían en Jesús. ¿Okay? Sin embargo, qué interesante es leer esto en San Juan 7 y luego leer en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, lo siguiente. Después de mencionar a los 11 discípulos que quedaban, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estos mismos hermanos que leímos en Juan 7 no creían en él, en Hechos capítulo 1 estaban en el aposento alto unánimes con María, con el resto de los discípulos y otros cuantos más, y recibieron el Espíritu Santo. Muy O sea, bueno. eso es muy lindo, ¿sabes? Algo hizo Jesús. Hay que seguir lo que hizo Jesús. Jesús jamás se apartó de la voluntad de su Padre. Jesús jamás dejó de orar por sus hermanos. Jamás dejó de orar por su familia. Porque por supuesto les amaba y es natural del corazón humano. Si tú quieres salvar al vecino, a la persona que está en esa comunidad difícil, en la ventana 1040, en la Amazonías y demás, ¿cómo no vas a querer que se salve el que creció contigo? ¿Cierto? Que como hermano pudiste haber tenido alguna dificultad en algún momento. No hay hermanos que en algún momento no hayan tenido algún tipo de dificultad, pero tú deseas su salvación. Así que yo le diría a nuestra hermana Rosa, sigue orando por su esposo. Sigue orando por su esposo y sigue permitiendo que la transformación, como decíamos previamente, de Jesús sea cada día más auténtica en tu vida. La clave de Jesús fue no separarse de la voluntad de su Padre, y su Padre le entregó a su familia. Por eso Hechos dice: cree tú y tu familia será salva. Amén. Pero ¿por qué? No porque ellos se salven por mi fe, porque no, en realidad ellos tienen que ejercer fe propia en Jesús el Salvador. Pero es mi experiencia con Dios lo que les da a ellos una revelación auténtica de Dios y le permite la experiencia de la salvación. Así que le diría a Rosa: paciencia, hermana, y que insista, que persevere en las cosas de Dios, que siga el consejo de Jesús y experimentará el poder salvador también en su familia. Lo he vivido también con mi familia, ¿no? No he dejado de orar y el Señor me los ha ido entregando uno tras otro. Ya muchos conocen a buena parte de esos miembros. Bien, y por último, tenemos una tercera pregunta. Nos las hace nuestra hermana Suri Mejía. Nos las hace nuestra hermana Suri Mejía. Y ella es un miembro activo del canal de la Fundación y nos hace la siguiente pregunta. Tengo claro que el contexto general de Apocalipsis 14 es el regreso de Jesús y todos los eventos concernientes. Pero Apocalipsis 14 y 15, según lo que estaba estudiando, tenía relación directa con el juicio y no tan directo con el regreso de Jesús, como me pareció entender en el comentario que ustedes hicieron. Si me puede sacar de la duda, hermano, por favor. Y con mucho gusto para nuestra querida hermana Suri. Bueno, Apocalipsis 14 y 15 fueron los textos centrales de nuestro estudio de la semana pasada. ¿Puedes leerlo, Luis? Apocalipsis 14 y 15. Dice 14 y 15. Así es. Miré
Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Muy bien, mira qué interesante. En estas declaraciones nos habla de Jesús ya viniendo con una hoz en su mano, ¿sí? Para cegar el trigo, como hablamos con amplitud en la lección de la escuela sabática pasada. Quiero leer un comentario del autor de la lección en una sección amplia que él tiene, una de las ediciones amplias que hay del folleto de la escuela sabática. Dice lo siguiente: después de citar estos versículos, dice: Apocalipsis 14 al 20, describe el resultado de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, pregonados a gran voz, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En los versículos 6 al 12, la segunda venida de Cristo se produce solo después de que hayan promulgado estos mensajes. La predicación de estos mensajes prepara el mundo para la venida de Jesús. Por lo tanto, estos mensajes tienen un significado eterno. Aceptar estos mensajes implica vida eterna. Rechazarlos en última instancia ocasiona la segunda muerte, una aniquilación cuyos resultados son irreversibles y permanentes. Fíjate bien, Apocalipsis 14 a partir del versículo 6 presenta el triple mensaje angelical directamente hasta el versículo número 12. El versículo 6 y 7 sobre todo ya aborda el tema del juicio, el tema de los próximos estudios. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ese mensaje, el triple ángel, ya está vinculado con el juicio, un juicio que ha empezado. Ese mensaje se está predicando desde 1844, en torno a 1844, porque el juicio empezó en 1844. Durante todo este tiempo hemos seguido en el juicio investigador. Este mensaje tiene como propósito preparar a la gente para ese juicio, para que resulten fieles en el juicio. Y al ser fieles en el juicio, puedan entonces ser contados entre aquellos que serán cegados como parte del trigo, para el granero de Dios. Entonces el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, está enfocado en el juicio inicialmente, ¿ok? Y las consecuencias de lo que arroja el juicio, para unos o para otros, ¿bien? La predicación de ese mensaje prepara a la gente para la segunda venida de Cristo. Por eso poco después, a partir del versículo 14, ya comienza a hacerse énfasis en la segunda venida de Cristo. Por supuesto, ahí también hay énfasis en juicio. ¿En qué sentido? Hay 2 cosechas, como siempre, ese contraste: ovejas, cabritos, derecha, izquierda, Jerusalén, Babilonia, la mujer buena de Apocalipsis 12, la gran ramera de Apocalipsis 17. En este caso, el juicio hace eso. Arroja un resultado que deja 2 grupos claros. Y esos 2 grupos se ven aquí. Y se vincula con la segunda venida, porque justo eso es lo que pasa proféticamente. Jesús viene a cosechar lo suyo, a llevarse lo suyo. Pero sale un ángel comisionado para obrar destrucción entre aquello que no es suyo y que está representado con por las uvas, que son holladas y esparcidas. Así que, mi querida hermana Suri, estamos hablando de las mismas cosas, estamos hablando de las mismas cosas también, pero tiene ese orden justo y exacto que acabamos de explicar y que reafirma el comentarista de la lección. ¿Sí me hice entender? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a ir avanzando con lo que nos proponemos. ¿Sabes, Luis? Quiero compartirte una declaración y quiero que me ayudes a leer tú una de ellas. Es una declaración que también podrás encontrar luego en ese estudio, porque lo vas a ver ahí en las pantallas y demás. Pero quiero que la puedas, me ayudes a leerla, porque son declaraciones que son enfáticas en torno a algo. Lo importante de este mensaje y cómo ve Satanás este mensaje. ¿Está bien? Entonces, ayúdame a leer esta declaración. ¿Es posible? Sí. Ok, muy bien. Okay. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 134. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes, que significan tanto para nosotros,
que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Muy bien. Interesante declaración. Primero, estos mensajes, primero, segundo y tercer ángel, que vamos a comenzar a analizar desde ya, se relacionan entre sí. Y no es posible apagar las evidencias permanentes y sempiternas de estos grandiosos mensajes. Pero hago énfasis en algo de la declaración. Satanás. Satanás los odia. Satanás odia estos mensajes. Procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes con un propósito, para que el pueblo remanente de Dios no discierna, con claridad, su importancia, su tiempo y su lugar. Él no quiere que el pueblo discierna ni su importancia, ni su valor en el tiempo, ni el lugar que tiene como parte importante, como la verdad más gloriosa que hemos recibido los adventistas del séptimo día. Él odia estos mensajes, no lo olvides. Además, te añado esta siguiente declaración también. Porque por mucho tiempo me he preguntado, ¿por qué hay tanta ignorancia en torno a estos mensajes? ¿Por qué hay tanta ignorancia en general en torno a lo que es la verdad para este tiempo? La profeta nos dice el porqué. Conflicto de los siglos, página 390. Mira cómo lo presenta. ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es el resultado, responde ella, de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de esta profecía. Es Satanás el que no quiere que se estudie esto. Y estoy muy contento por el esfuerzo de la Iglesia Mundial para que estudiemos este mensaje. Y realmente me siento muy, muy bendecido. Y creo que tú también, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, ya hemos dicho mucho en la introducción. Así que entremos en materia. Sí. Hoy vamos a hablar del Evangelio eterno, ¿cierto? El Evangelio eterno. Mira, una de las oraciones clave, los judíos tenían muchas oraciones clave, hermosas, preciosas. Tenían, por ejemplo, la bendición arónica, ¿sí? Tenían la bendición arónica, Jehová te bendiga y te guarde, en fin. Pero sin duda que una de las más emblemáticas era la Shema. A ver, y yo sé, porque compartimos mucho acerca de la Biblia, que tú sabes esa oración. ¿Por qué nos dices la oración, la Shema en hebreo? Pues en Deuteronomio 6:14 es que se encuentra esa oración. Y dice, Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Ejad. Muy bien. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Jehová, uno es. Muy bien. Esa oración es un santo y seña, era un santo y seña. Y te cuento una historia, ¿sabes? Después de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes lo que pasó con el mundo, con los judíos que estaban esparcidos por diferentes partes. Conocemos la historia de lo que sucedió, el Holocausto y todo lo demás. Y millones judíos murieron. Después de eso es que se abre una vez más la posibilidad para que se establecieran como nación en Palestina. Pero estando en la posguerra ya, pues muchos niños judíos quedaron huérfanos, ¿okay? Víctimas de lo que conocemos históricamente sucedió. Y se desarrollaron muchos orfanatos en toda Europa, porque no solamente habían niños huérfanos judíos, sino también rusos, alemanes, belgas, franceses, en fin, italianos. Y en muchos de esos orfanatos llegaron niños judíos, quienes fueron separados de su familia siendo muy pequeños e incluso ya no tenían tanto recuerdo en torno a sus orígenes a medida que fueron creciendo. Y de Israel salió una iniciativa para encontrar a esos niños judíos y llevarlos a Israel. Así que
comenzaron a viajar por diferentes países a estos orfanatos. Y bueno, cuando llegaban allí, pues hablaban con los directores de los orfanatos y demás. Y pues los directores dijeron, bueno, muy bien, estamos dispuestos porque ustedes como nación se los quieren llevar, los quieren educar y demás. Bien, pero ¿cómo ustedes pueden comprobar que son judíos? ¿Cómo lo pueden comprobar si ellos mismos quizás ni lo recuerdan, no tienen noción de ello? Recuerda que también muchos de los pequeños que nacieron por esos días, sus padres trataban de ocultar que eran judíos por la persecución tan terrible que había sobre ellos. Así es. Pero sabía que todo judío hacía algo. Así que los rabinos dijeron, listo, no se preocupen, déjennos estar en sus habitaciones a la hora de dormir. Ellos no entendían, pero dijeron, bueno, si ustedes lo quieren hacer, así está bien, nosotros les acompañamos. Estos rabinos comenzaron a ir por las habitaciones. Cuando ya los niños estaban acostaditos, así arropaditos en sus camas, y llegaban y decían, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. De repente se levantaba uno que decía, mamá. Otro decía, mamá. Otro, mamá. Y entonces los rabinos decían, él es judío, él es judío, él es judío, él es judío. ¿Sabes por qué? Esta oración es tan importante que toda madre, padre, antes de acostar a su hijo, lo repetían con frecuencia. Pero particularmente en ese momento, le repetían, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ellos sabían que en ese era un momento exacto para que ese surco mental se reabriera, pensaran en su mamá y entonces ellos iban a identificar, estos son judíos. Era un santo y seña para los judíos. ¿Okay? Y sin duda que eso es instruir al niño en su camino también. Ahora, eso para los judíos y para nosotros esa oración es preciosa también, así como la oración arónica. Pero, ¿cuál sería el nuestro? Pues el nuestro sería los 3 mensajes. Es profético, es parte de lo que nos da nuestra identidad, nuestro origen profético. Está allí, vinculada a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y no solamente es la que nos identifica, sino también es además la que como pueblo nos describe, es la que nos muestra nuestra misión, es parte de la que nos da un mensaje diferente al de cualquier otra iglesia que debe ser predicada en este tiempo porque es la verdad presente. ¿Bien? Bueno, ahora, hablemos un poquito más de todo esto que venimos aquí. El libro de Apocalipsis es llamado un libro de esperanza y lleno de gracia. ¿Por qué crees que lo llaman así? Bueno, en primer lugar hay que entender qué significa Apocalipsis. Los que nos están viendo posiblemente ya tengan la idea. Pero Apocalipsis viene de la palabra hebrea apocalipsis y literalmente significa revelación. ¿Pero revelación de qué? En Apocalipsis, el primer capítulo nos dice claramente cuál es la revelación. Y nos dice en el capítulo 1, verso 1, nos dice la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿pero qué sigue diciendo? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Y entonces, entendiendo ese detalle, podemos descartar algunas cosas, porque muchas veces las personas cuando van a estudiar el Apocalipsis lo hace o con temor o lo hace para buscar otras cosas que no exactamente van vinculado a conocer más de Jesús. Pero al nosotros tener bien consciente de que el Apocalipsis lo que nos quiere revelar claramente es a nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder vislumbrar un poquito qué es lo que quiere el Señor para con nosotros, qué ha hecho con nosotros y qué hará con nosotros. Amén. Entonces, en ese sentido es por lo cual este libro es de esperanza. Habla de Jesús. Habla de Jesús. Bueno, Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Jesús.
Pero en Apocalipsis encontramos una revelación tan especial de Jesús que Él mismo desea que lo llamen la revelación de Jesucristo. Y si es la revelación de Jesucristo, ¿por qué hemos de tener tanto problema con este libro? ¿Sabes? Hay mucha gente que le huye al libro porque piensa que el libro es un libro de bestias horribles, espantosas, que te van a ayudar, que te van a hacer que tengas pesadillas, que sueñes con el infierno, con un fuego que te consume, o cualquiera de estas cosas que pasan por el argot popular. Pero en realidad Apocalipsis es un libro de gracia. ¿Por qué podríamos considerarlo un libro de gracia? Pues lo podemos considerar como un libro de gracia porque cuando Jesús vino acá a la tierra, Él nos vino a traer gracia a través de su muerte. La Biblia claramente en el Apocalipsis a Jesús lo identifican como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. También lo identifica como Jesús, el que viene a nosotros para ofrecernos salvación a través de salvación de los pecados, a través de su muerte y también poder para vencer el mal. Así es. Mira algo tan bonito. Apocalipsis 1:5 llama a Jesús así: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Qué hermoso, ¿cierto? O sea, no habría por qué separar Apocalipsis de la gracia de Jesús. Si es la revelación de Jesús, en Apocalipsis encontraremos su ley, la belleza de su ley. Encontraremos su gracia, encontraremos su fe, encontramos su profecía, encontramos su evangelio. Es un libro maravilloso en el que de verdad podemos percibir esperanza. Para mí este texto es de profunda esperanza. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y sabes, en todo el Apocalipsis, algo que resalta la lección, y estaremos viéndolo en el tema también de lo eterno del Evangelio, se expresa mucho los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Porque en Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Me encantó ese pensamiento. ¿Qué garantía te da a ti ese pensamiento? Es que mira, por la gracia de Jesús, nuestro pasado es perdonado. Somos empoderados en el presente y se nos proyecta un futuro lleno de esperanza. Amén. A mí me encanta lo que dice el verso 17 del capítulo 1. Porque ahí nos muestra a Juan y cuando ve aquella visión gloriosa, dice que cayó como muerto. Ajá. Y recordemos en qué situación se encontraba Juan. Juan era el último de los apóstoles, estaba encarcelado, posiblemente en esa cárcel estaba sufriendo. Era una isla, la isla de Patmos. Sí, una isla rodeado de agua, con mucho malestares, sufrió allí. Y cuando ve aquello, dice que cayó como muerto. Pero ¿viene quién? Viene Jesús. Y lo primero que le dice a Juan es: no temas. Yo soy el primero y soy el último. Entonces, el alfa y el omega. El alfa y el omega. Entonces vemos ahí a Jesús con palabras de aliento a Juan. Sí. Y también para nosotros debe ser el Apocalipsis eso. Palabras de aliento. No temas, yo tengo el control. Es que Luis, mira, yo lo tomo desde esa perspectiva también. O sea, el Señor diciéndome: oye, yo perdono tu pasado. Restauro tu presente. O sea, empodero tu presente para que tengas poder para vencer el pecado y tu pasado no se replique y multiplique en el resto de tu vida. Y te doy una perspectiva llena de esperanza en el futuro. O sea, yo te quito la culpa del pecado. Te doy el poder para vencer el pecado y te garantizo que el pecado no existirá más. Con ese mensaje termina la Biblia. Es un mensaje glorioso. Es un mensaje precioso. Y es un mensaje que certifica la victoria que Jesús promete para todo aquel que por fe acepta su victoria y el poder que Él ofrece para que seamos también más que vencedores en Él. Ahora, pero quiero dirigirte a la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil para muchos
ver a Jesús en un libro lleno de símbolos, colores, bestias y algunas descripciones un poco interesantes, como por ejemplo, ni la sangre será derramada por tantos estadios. ¿Por qué crees que es difícil ver a Jesús allí tiempo, y la mitad de un tiempo, una bestia que sube del abismo, una bestia que tiene 2 cuernos? ¿Por qué crees que es tan difícil ver a Jesús ahí? Pues es difícil aún para nosotros porque no nos hemos percatado del evangelio que nos muestra ese libro. Y posiblemente si nos han hablado de evangelio, nos han hablado de otro evangelio. Y dice, y por eso puede ser que estemos leyendo el libro, asimilando el evangelio, pero no es el mismo evangelio que verdaderamente nos trae el libro de Apocalipsis. Y aún Pablo en 2 veces les habla tanto a la iglesia de Corintios como a la iglesia de Gálatas de que cuidado con los otros evangelios, porque esos otros evangelios pueden ser que hagan énfasis en cosas que solamente son temas accesorios, temas que, bueno, están, pero que no es el centro, no es el corazón del mensaje. Y al no ser el centro, se puede convertir en otro evangelio. Nosotros desviarnos de Jesús y no ver exactamente qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Muy bien, interesante. Vamos a continuar entonces. Algo sí te digo, ¿no? Por eso es importante buscar a Jesús en todas las Escrituras. El centro de las Escrituras es el plan de la salvación. En todo está implícito el plan de la salvación. Bien, continuamos un poco. Ese evangelio del que me hablas es un evangelio eterno. Es un evangelio eterno. Pero entendamos por qué la Biblia lo llama eterno. Entendamos por qué la Biblia lo llama eterno. A ver, ¿qué te parece si leemos Apocalipsis 13:8? Ayúdame con Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y vamos a la vez a leer también Primera de Pedro. Pero lee por favor Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate bien, ambos textos insisten en varias cosas. En la esencia del Evangelio eterno, que ya vamos a verla, que es propiamente el Evangelio eterno. Pero estoy haciendo énfasis inicialmente en que es eterno. ¿Por qué es eterno? Y 2 expresiones sobresalen aquí. Primero, la Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y aquí en Primera de Pedro, el versículo 20 del capítulo 1, que dice, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Vuelve a hacer énfasis precisamente en ese mismo punto. Algo que fue antes de la fundación del mundo. ¿Sabes, Luis? A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Como ya hemos hecho énfasis antes, el plan de la redención, a Dios no lo tomó por sorpresa. Dios siempre va por delante. Siempre va por delante. Y entre otras cosas, por eso también es el gran vencedor que estudiamos en la primera lección. Porque Él va por delante de todos en todas las cosas. Ahora, ese plan que Él creó, lo creó antes de que el hombre pecara, siendo consciente de lo que iba a pasar. Y eso, en vez de revelar una debilidad de Dios, revela su fidelidad a sí mismo, porque Dios es amor, y en su universo reina el amor. Y para que el amor pudiera ser manifiesto, tenía que haber libre albedrío. Hay una declaración muy bonita que lo confirma en El deseo de todas las gentes, página 13.
página 13, que dice así: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior al plan formulado después de la caída de Adán. O sea, no fue como que estos se metieron en problemas, vengan, reunión, a ver qué vamos a hacer. No. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde edades eternas, el Señor sabía lo que había de pasar. Y ya había un plan prefigurado, un plan listo para venir el rescate de la raza caída. Y un plan que seguiremos estudiando por la eternidad. En 2 de Timoteo nos habla sobre aquello. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Interesante. Antes de que existiese el tiempo, ya el Señor nos tenía pendiente. Antes de que ya estaba en su mente todo lo que iba a acontecer. Y su plan. Y eso se llama gracia, porque no dependió de nosotros. Así Él es. quiso. Él quiso. ¿Te da seguridad saber que estás en las manos de un Dios que siempre va por delante? Claro Que siempre se anticipa. Ahora, ¿sabes? Estos versículos han servido, lamentablemente, para que algunos torzan un poco la escritura, ¿no? Y digan, ven, aquí hay contradicción, porque ¿cómo así que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo si Él en realidad fue crucificado hace 2000 años? Otros dicen, ve que aquí está anunciando también incluso el tema de la predestinación. Porque, por ejemplo, te leo un versículo más, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo así nos escogió antes de la fundación del mundo? Entonces dice, ve, predestinación. Pero es enfático cuando lo podemos ver, es claro cuando lo podemos ver a la luz de lo que es el Evangelio eterno. Por eso es eterno, porque en realidad antes de que se creara la raza que iba a obligar, condicionar que el Evangelio se desarrollara, ya el Evangelio existía, porque ya era parte de un plan. Ya había una buena nueva de salvación, porque eso es Evangelio eterno. Evangelio eterno es buena nueva de salvación. La lección hacía énfasis en eso. ¿Y qué pudiste percibir tú en torno a ese punto, en lo que significa Evangelio eterno? Pues, sumado a esto, que es una buena nueva de salvación. Por supuesto. La semana pasada ustedes están estudiando qué es verdad presente. Entonces vemos aquí que el mensaje de los 3 ángeles es verdad presente. Pero dentro de la verdad presente encontramos que no solamente es verdad presente, sino también verdad por siempre. Jesús quiso darse. Desde antes de que existiesen los tiempos, Jesús quiso darse. Eso es verdad por siempre. Porque en el pasado, ahora y por los siglos será verdad. Será verdad. Será verdad, es verdad pertinente para el tiempo. Para el tiempo. Porque lo estudiaremos por la eternidad. Así es. Pero, ¿sabes? Siempre que lo revisamos a la luz de las Escrituras y la lección nos da algunos textos, podemos leerlos rápidamente, por lo menos los de Romanos. ¿Qué te parece si tú lees Romanos 3, 24 al 26? Y yo leo Romanos 5, 6 al 8. Lee, por favor, Romanos 3, 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Y nota cómo lo dice en Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio eterno. Esa es la buena nueva de salvación. Una que se expresa en la eternidad. Porque eternidad es pasado, es presente y es futuro. Claro, el Cristo que murió me ofrece perdón para mi pecado. Me ofrece dejar el pecado en mi pasado. El Cristo que resucitó, eso es Evangelio eterno, me ofrece el mismo poder por el cual Él resucitó a mí para yo resucitar a nueva vida y vivir una vida en santidad, como una nueva criatura. Y el Cristo que ascendió al cielo y pronto volverá, me ofrece una eternidad de gozo, de alegría, de fraternidad, de amor. Eso es Evangelio eterno. Es la bendita esperanza de salvación. Y bien, el tiempo se nos está terminando, Luis, pero yo quiero que tú nos compartas especialmente lo concerniente a esos últimos dos tópicos, que es id por todo el mundo, y a la vez también el de un movimiento misionero. Me gustaría que me comentes lo que has podido percibir de tu estudio en esos dos últimos tópicos, id por todo el mundo y muy conectado con el de un movimiento misionero. Pues cuando leemos Apocalipsis 14:6, vemos que los que vuelan son ángeles, pero en realidad a quienes se les ha entregado las buenas nuevas para predicarlo no han sido a los ángeles, sino que ha sido a un pueblo, a una iglesia. Solamente es una representación, porque ángel sabemos que representa en este caso mensajero. Un símbolo, sí. Es un símbolo. Significa que nosotros somos los mensajeros que debemos llevar aquel mensaje. Y claramente en Mateo 28:19 el Señor le dice a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces vemos que ese evangelio es un evangelio de gran regocijo para nosotros, pero también es una responsabilidad que también el Señor nos ha otorgado para que nos identifiquemos y vayamos también a ofrecerle aquello que hemos recibido. Muchas veces pensamos que basta solamente con conformarnos con ir al cielo. Pero, ¿qué es el cielo si no invitamos también a las personas que amamos? Para que puedan ir también con nosotros. Para que puedan ir con nosotros. Entonces, por tanto, el Señor nos está diciendo ahí que aquel amor que nos ha dado, porque claramente, como lo dice en Juan 14, que Él quiere estar con los que se parezcan a Él, que Él quiere estar con los que le aman, también nosotros debemos tener también ese deseo, claro, de que en el cielo estén las personas que nosotros amamos. A ver, dime 3 personas cercanas para ti que anhelas con todo tu corazón estén en el cielo. Pues en primer lugar está mi mamá, mi papá, están mis hermanos, no puedo decir 3, pero está mi familia. Es difícil quedarse con 3, ¿cierto? Sí, es difícil. Porque tú quieres que todos estén en el cielo. Que todos. Amén, así es. Sí, es un sentir natural. O bueno, no diría natural, es algo que coloca a Cristo en el corazón. Que coloca a Cristo en el corazón. Entonces, este evangelio que el Señor nos ha entregado claramente involucra, es un privilegio. En primer lugar, es un privilegio, pero que también involucra compromiso. Debemos estar comprometidos con lo que el Señor nos ha otorgado. ¿Y qué sucede? Que esto va más allá de nosotros. Más allá de nosotros y también de nuestros intereses. ¿Por qué va más allá de nuestros intereses? Porque puede ser, invito a mi familia, yo amo a mi familia, pero ¿y si no me llevo bien con mi vecino? ¿No lo voy a invitar? Claro que debemos también llevar esa invitación aún a las personas que no tengamos esa afinidad. Y esa es parte, ¿sabes?, de lo que Dios le comisionó a esta iglesia, a este pueblo. Jesús dijo, es su anhelo. Y por eso es
Cuando tú amas a alguien, tú deseas hacer su anhelo. Yo en Mateo 28 discierno el anhelo de Dios, de Jesús. O sea, después de entregarse por mí y antes de ir a interceder perpetuamente por mí, llega y dice, id y haced discípulos. Id. Su anhelo, es su deseo. Cuando tú anhelas hacer la voluntad de alguien a quien amas, tú dices, listo, si tú quieres que yo me pare de cabeza, me paro de cabeza. O sea, si tú quieres que yo vaya, yo voy. Es el anhelo de Jesús, que vayas. Y algo muy curioso en el marco de nuestra iglesia es que cuando, después del gran chasco, por la confusión teológica existente, la doctrina de la puerta cerrada los limitó a ellos a un grupo muy pequeño, los que habían recibido el mensaje previo al gran chasco. Luego entendieron que no, la obra no había acabado, que había que ir por el mundo a llevar un mensaje. Y ellos se enfocaron en sus lugares de inicio, Maine, Michigan, la costa este de los Estados Unidos, esos primeros años. Y el Señor comenzó a insistir, vamos. Y sabes, la lección hace énfasis en alguien, en el primer misionero oficial que envía a la iglesia en 1874, el admirable, y a quien Ellen White llamó nuestro mejor hombre, John Nevin Andrew, que murió pocos años después, allá en Basilea, en Suiza. Pero un hombre de mucho sacrificio. Pero ¿sabes tú? El primer misionero adventista que fue a Europa no fue enviado por la iglesia, fue un asunto providencial, Dios queriendo llevar misioneros allá. Pueden encontrar de esto allí en la historia, en A Menos que Olvidemos, la matutina, o en los libros de nuestra iglesia, de historia denominacional. Y este personaje se llamó Michael Belina Tchaikovsky. Michael Belina conoció el evangelio, el mensaje adventista en los Estados Unidos y dijo, yo me voy. O sea, yo me voy a mi tierra, vuelvo a Europa a predicar este mensaje. Y se llenó de literatura y demás, pero no consiguió apoyo para ir allá, así que se metió entre los evangélicos y se promovió como misionero y lo mandaron a Europa. Así que con recursos evangélicos fue a Europa a dar un mensaje adventista y predicó el mensaje y gente comenzó a conocer, pero como él no se identificaba con adventista, pues no hicieron conexión con otro cuerpo de creyentes que estaba en América, hasta que a él se le queda algunas de esas revistas que tenían información acerca de la iglesia adventista en Norteamérica. Y los hermanos entonces se conectan con la iglesia en Norteamérica y comienza a gestarse una relación por la cual vienen los primeros jóvenes desde Europa que se forman como pastores y también mismo orden en el que va John Nevin Andrew años después a Europa para establecer y ampliar la obra adventista allí. Después vino el trabajo hacia África, hacia Asia, hacia América, ¿verdad? A la República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia y México misma, y por supuesto la obra que hizo la misma mensajera de Dios y hombres como Stephen Haskell, Australia, Oceanía, en fin. En otras palabras, hubo una iglesia que recibió un llamado, id. Algunas veces se trabó, como los discípulos en Jerusalén que no querían salir de Jerusalén. Y el Señor destrababa y dijo, van porque van. Y nos ha ido llevando el Señor, porque hemos sido llamados como un ministerio, un movimiento misionero, que tiene igual en este tiempo final que compartir un mensaje concluyente, firme y fuerte, con el cual se alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Así es, claramente en Apocalipsis 10, 11 nos dice, es necesario, vamos a buscarlo, Apocalipsis 10, 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Es decir, a todo el mundo el Señor nos ha mandado. Amén. Y hay unas citas que quisiera... Claro. Y si quieres comparte esas citas, quienes nos están acompañando en el estudio también las podrán ver y con ellas pues vamos concluyendo este maravilloso repaso. A ver, léenos esas citas, me gustaron mucho esas citas. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 345, nos aclara esto y lo cual pues nos vincula mucho con lo que estamos estudiando. Es el privilegio de toda alma
ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Nosotros podemos manifestar aquello. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Amén. Nos ha entregado ese mensaje y nos quiere entregar ese espíritu para que lo proclamemos con gran poder. Si quieres te ayudo a leer esta última declaración. En los lugares celestiales, 6 de noviembre. Dios pide que cada miembro de la iglesia entre en su servicio. La verdad que no se vive, que no se imparte a otros, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. La iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Amén. Escrita originalmente en la Review and Herald del 29 de abril de 1909. Claro, ¿verdad? Nos reafirma eso. Debemos ir. Somos parte de un movimiento misionero que está profetizado, tiene un final glorioso. ¿Sabes, Luis? Así de manera anecdótica. Cuando vamos a estar siempre aquí al frente en nuestros lugares de estudio, tenemos a Micaela, a Yurani, a Avi, ¿verdad? Que vienen y nos tratan de quitarnos un poquito el brillo del rostro. ¿Sí? Es un brillo dérmico, dermatológico natural, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Llegará un tiempo donde no lo podrán hacer más. Y te voy a explicar por qué. Conflicto de los siglos, página 670, dice así. Siervos de Dios, con rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración. Y ahí no será un asunto de grasa en la piel o sudor, ¿sí? No. Rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Cita Apocalipsis 13:13. Y finalmente dice, es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Tomarán una decisión, por Cristo o por el enemigo de las almas. Yo hoy quiero tomar una decisión. Y yo quiero no solamente hacer pública esa decisión, quiero invitarte a ti a tomar una decisión. ¿Sabes? Hay un evangelio eterno. Hay un plan perfecto que fue organizado desde antes de nuestra creación misma. En ese plan, tú has sido llamado a ser redimido, a ser restaurado y a ser un instrumento en el movimiento final de Dios en la tierra. Dios desea que tú hoy puedas recibir ese evangelio y que empoderado en tu presente y con mucha esperanza en el futuro, salgas como parte de este movimiento, porque hay naciones, tribus, lenguas, pueblos, vecinos, familiares, compañeros que necesitan saber que Jesús vino a la tierra, que se humanó, que murió en la cruz del Calvario para garantizarnos perdón, que resucitó para garantizarnos poder y que nos ha dicho que pronto volverá. Yo decido por Jesús, yo decido por ese evangelio eterno que deseo conocer cada día más y le digo, Señor, heme aquí, yo también voy. ¿Tú qué le dices? El amor debe ser nuestro impulso para predicar este evangelio. Las teorías nunca llenarán. El amor es que nos motivará a ir aún a aquellos lugares áridos, lugares calurosos, lugares en que tendremos mucho malestar. Pero si nos asimos de Dios, de Jesús, Él nos dará nuevas fuerzas, nuevo poder. Seremos como las águilas
y podremos cumplir con aquella misión que el Señor nos ha otorgado. Amén. Está en nuestra decisión. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Yo ya decidí vivir por Cristo. Tú también puedes decidir con nosotros. ¿Vamos a orar? Sí. Hemos llegado a la conclusión de este estudio. Luis, muchas gracias. Y en 8 días nos encontramos nuevamente para seguir repasando esta importante lección de escuela sabática, los 3 mensajes cósmicos. Oremos. Dirígenos. Querido Dios, Amén. nuestro Señor, nuestro Padre, gracias, Padre, por tenernos tan pendiente, por darnos aquel privilegio de ser los agentes para predicar tu evangelio. Pero, Padre, necesitamos tu Santo Espíritu, porque esta obra no solamente es humana, sino divino humana, porque es tu Santo Espíritu a través de nosotros que nos ayudará a poder realizarla con gran poder. Así es, Señor. Guíanos, Padre, Amén. a que cada acción sea tu acción. Amén. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que tuvieron el placer de escucharnos. Amén. Y si hay alguna pregunta, Padre, acláralas, para que, Señor, seamos cada día henchidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.